Creo que ya estamos. No sé si habrá visto algo, pero Ya, ya. Voy a checarlo aquí nomás. Aquí está ya, en vivo. Bueno, pues alguien más pidió la entrada. Ya le dije que adelante, no sé quién sea. Vamos a esperar. Vamos a esperar. No, no sé quién sea. Bueno, vamos a empezar. Señores, señoras, damas, caballeros. Muchas gracias por conectarse. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo a la hora que se conecten. Ya somos tres, ya tenemos quórum. Vamos a iniciar la lectura de las Sagradas Escrituras del día de hoy. El día de hoy estamos viendo Antiguo Testamento y estamos viendo un libro que se llama el libro de Esdras. ¿Sí? Recuerden que son el libro se llama de las Crónicas, que el libro de las Crónicas está formado realmente por 4 libros, crónicas. El primer libro de las Crónicas, que habla todo lo referente a la genealogía de David. El segundo libro de las Crónicas, toda la genealogía correspondiente a Salomón. Quedamos de que esas dos no lo vamos a leer, no los vamos a leer porque es muy reiterativo. Ya vimos eso en los libros anteriores, ¿verdad? Cuando vimos los libros anteriores, pues vimos todo lo que era de Salomón y por supuesto todo lo que era de David. Pero hay dos libros en estos libros de las crónicas que tienen cosas nuevas que no habíamos visto y que son los que estamos viendo. Uno es el libro de Esdras y otro es el libro de Nehemías. Este libro de Esdras y luego el de Nehemías, que es la continuación, vamos a llamarle así, habla del retorno del pueblo de Israel que estaba desterrado en Babilonia y regresa a la tierra prometida. Gracias a que hubo cambios políticos, ¿verdad? Vinieron los persas y conquistaron a los de Babilonia. Y cuando llegan los persas a Babilonia se encuentran que hay ahí un pueblo judío. Entonces el rey persa autoriza a los judíos, si quieren irse, que regresen. Es más, les entrega todo lo que los babilonios les había quitado. Me refiero a cosas del templo. Había muchos utensilios y cosas que se utilizaban en la liturgia en el templo judío. Y los babilonios se lo habían llevado. Se los entrega y les dice, vayan a Jerusalén, reconstruyan el templo. Es más, lo único que les pide es, oren por mí y por mi familia. Es lo único que les pide el rey persa. Entonces, ese regreso, que no fue un solo regreso, sino que por partes estuvieron regresando, pero algunos inclusive se quedaron allá se quedaron en Babilonia y en Persia, pero los que regresaron hicieron dos cosas que vamos a ver ahorita. Uno es reconstruyeron el templo y dos, reconstruyeron las murallas que protegían la ciudad de Jerusalén. Pero con un problema, ya lo vimos la vez pasada, que había un pueblo samaritano. En el norte de Israel, acuérdense que Israel se había dividido en dos, el sur era Judea y el norte era Israel, y en el norte, donde era Israel, habían llegado los de Asiria y se habían llevado a toda la población y en su lugar habían traído población de otros lugares. En aquellos tiempos de Babilonia, de Asiria, ¿verdad? Y habían vuelto a colonizar esa tierra y así fue el origen del pueblo samaritano, que era un pueblo que no tenía raíces judías, es decir, no pertenecía a las tribus, a ninguna de las 12 tribus. Entonces, el pueblo samaritano, cuando regresan los judíos, o sea, y a partir de ahí se les llama judíos, porque casi todos son de una tribu que se llama Judá. Entonces, a los de la tribu de Judá se les decía judíos, entonces regresan todos ellos a ocupar de nuevo las tierras de Jerusalén. Entonces los samaritanos, al ver que los judíos vienen a ocupar de nuevo a Jerusalén, pues no les gusta, no les parece y se quejan ante el rey persa.
cómo que está viniendo a reconstruir las murallas. Este pueblo, en el momento que tenga murallas para protegerse, la ciudad de Jerusalén se va a levantar contra ti, rey de Persia. Le empiezan a echar y él paran la construcción de las murallas y detienen la construcción del templo, y en eso nos quedamos, ¿sí? Bueno, pero entonces sucede que hay una persona que es es bien recibido por el rey persa, se llama Esdras, ¿verdad? Y el rey persa le encarga entonces a Esdras que vaya a Jerusalén y vea qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces vamos a empezar por ahí. Es el 7:1. Pero antes, como siempre, vamos a leer la oración. Permítanme. Vamos a ponerla aquí. Sigan en su corazón lo que yo voy a leer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuego viva, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les recuerdo a las personas que estén viendo en vivo este programa que pueden hacer preguntas y comentarios, y al terminar voy a tratar en vivo también de contestarlos, ¿verdad? Todo lo que lo vea en vivo. Entonces, permíteme un tantito, voy a más checar que estemos transmitiendo bien. Vamos a ver que estemos transmitiendo bien, es importante. La palabra de Dios en la Biblia. Ok, entonces aquí voy a estar recibiendo en mi teléfono los comentarios y las preguntas, y al finalizar, pues yo les voy a responder, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner en la pantalla el libro de Nehemías. Estamos ya en el 7, en el capítulo 7. Permítanme. Capítulo 7. Aquí está. Esto nos habla de acuérdense que hay 2 libros, uno de Esdras y otro de Nehemías. Esdras era vamos a llamarle un predicador, era un escriba, conocía las Sagradas Escrituras, Esdras. Y Nehemías, el otro que aparece aquí, era un administrador, venía de la corte del rey. Entonces, estas 2 personas tuvieron mucho que ver con el regreso del pueblo, que ahora se llama el pueblo judío, a Jerusalén. Y vamos a empezar con Esdras. Dice, misión y personalidad de Esdras. Vamos a ver quién es Esdras. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, un rey de Persia, Esdras, hijo de Seraya, hijo de Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serajías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisua, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. ¿Por qué ponen tantos nombres? Porque querían demostrar que este Esdras pertenecía a la familia de Aarón. Porque recuerden que los sumos sacerdotes siempre venían de la familia de Aarón. Entonces, si nos vamos al revés, está aquí Aarón, luego Eleazar, luego Pinjas,
luego Abisua, y así nos vamos, toda la genealogía de los sumos sacerdotes del pueblo judío. Entonces, él pertenecía a la tribu de Leví, la familia de Aarón, que era la familia de donde salían los sumos sacerdotes. Y dice, era un escriba, bueno, acá, dice aquí, este Esdras subió de Babilonia, o sea, de Babilonia se va a Jerusalén. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. O sea que conocía las escrituras. Muchas de esas escrituras no estaban escritas todavía. A raíz de este destierro en Babilonia, los judíos empezaron a poner por escrito muchas cosas que ahora constituyen el Antiguo Testamento judío. Antes se comunicaban oralmente, eran predicaciones o eran relatos orales, pero a raíz de que ya no hay templo y que están en una tierra ajena, como es Persia, como es Babilonia, pues se ponen a escribir todo eso. Entonces, dice aquí, era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé su Dios lo sostenía, el rey le concedió todo lo que pedía. O sea, le pidió cosas al rey de Persia y el rey de Persia se los concedió. Dice, porque la mano de Yahvé sostenía a este Esdras. Subieron también a Jerusalén el año séptimo del rey Artajerjes algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Todos estos eran gente que estaba o había estado al servicio del templo. ¿Sí? Llegó a Jerusalén el mes quinto. Era el año séptimo del rey. Había decidido salir de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del quinto mes. La mano bondadosa de su Dios lo sostenía, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y enseñar en Israel los preceptos y las normas. Decreto de Artajerjes. Artajerjes era el rey que en ese momento estaba allí en Babilonia. Perdón, el rey persa, pero que había conquistado Babilonia. Esto es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba. Era sacerdote y escriba, dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Lo que les digo, era un sacerdote y escriba. ¿Y a qué se dedicaba? A escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. O sea, era de los que estaban, el escriba, poniendo por escrito todo, lo que ahora sería el Antiguo Testamento. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, secretario de la ley de Dios, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Así inició el decreto que firmó Artajerjes. Fíjense, al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo. O sea, porque pues, era el que escribía. Paz perfecta. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel o a sus sacerdotes o sus levitas y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo, ya que el rey y sus 7 consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Así como toda la plata y el oro que hayas reunido de todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias
que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su Dios en Jerusalén. O sea que hubo una colecta para que los judíos se fueran llevando cosas de oro y de plata que iban a poner al servicio del templo. Dice, con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con las oblaciones y libaciones correspondientes, para ofrecerlos luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro que sobre lo emplearáis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. O sea, les iba a devolver todo lo que se habían llevado los babilonios, se lo iban a devolver. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesites para el templo de tu Dios. Yo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufratina, o sea, lo que hay del otro lado del río Éufrates, hacia Jerusalén. Todo lo que os pide el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, se lo daréis puntualmente hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin tasa. O sea, estaba la mano de Dios. No solamente los estaban dejando regresar a Jerusalén, les estaban dando todo esto. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino, el rey y sus hijos. O sea, como todo lo estaba haciendo, un poco de temor sobre el rey de Israel, sobre el Dios de Israel. El rey de Persia tenía temor sobre lo que pudiera pasar si él no le entregaba todo esto y si no dejaba partir a los judíos a su templo, a reconstruir el templo. Os hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores de este templo de Dios. O sea, los dejó libre de impuestos a todos los que estaban dedicados a atender el templo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo de Transeufratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran, habréis de enseñársela. Y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia: muerte, destierro, multa o cárcel. Viaje de Esdras de Babilonia a Palestina, o sea, a Jerusalén. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé mi Dios me sostenía, y me reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo. Estos son, según su genealogía, las cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Y hay una lista enorme, no lo vamos a leer, ¿sí? Es una lista enorme. Miren nomás. Son todos los que salieron de ahí, van familias enteras, hermanos y demás. Entonces, nos los vamos a brincar, ¿sí? Aquí en el 9, Esdras 9, hay un problema. Se habían casado, la ley de los judíos les prohibía casarse con personas que no fueran del mismo pueblo judío. Pero pues como habían pasado tantos años en el exilio,
pues había habido ya muchos matrimonios, como dice aquí, con extranjeros. Entonces hay una ley, y aquí lo vamos a ver en este 9:1. ¿Sí? Concluido esto, se me presentaron los jefes con esta queja. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de la gente del país. Cananeos, hititas, perecitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. O sea, se casaron con pueblos de las tribus que no eran judías. Pues han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en cometer esta rebeldía. Al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me senté desolado. Todos los temerosos de la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí, a causa de esta rebeldía de los deportados. Yo permanecí sentado, desolado, hasta la oblación de la tarde. A la hora de la oblación de la tarde salí de mi postración, y con las vestiduras y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí las manos hasta Yahvé mi Dios y dije: Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza, y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta la fecha, nos hemos hecho muy culpables. Por nuestros crímenes fuimos entregados junto con nuestros reyes y sacerdotes en manos de los reyes de los paganos y sometidos a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como sigue sucediendo en la actualidad. Mas ahora, en un instante, Yahvé nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y de darnos una liberación en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud, porque esclavos fuimos nosotros, pero en nuestra esclavitud nuestro Dios no nos ha abandonado. Nos ha granjeado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado ánimos para levantar de nuevo el templo de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y procurarnos un valladar seguro en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué vamos a decir si después de todo esto hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas tú habías prescrito en estos términos? La tierra en cuya posesión vais a entrar es una tierra manchada por la inmundicia de las gentes que la habitan, por las abominaciones con las que han llenado de un extremo a otro con su impureza. Así pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos. No busquéis nunca su paz ni su bienestar, a fin de que podáis haceros fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos para siempre. O sea, les había prohibido matrimonios con tribus que no fueran tribus de los israelitas. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestras culpas, y eso que tú, Dios nuestro, has disminuido nuestros crímenes y nos has concedido esta liberación, ¿hemos de volver a violar tus mandamientos, emparentándonos con esta gente abominable? ¿No te irritas tú contra nosotros hasta exterminarnos sin que quedara rastro de mi salvación? Yahvé, Dios de Israel, justo eres, pues un resto nos hemos salvado, como en el caso presente. Aquí estamos ante ti con nuestro delito, pues por su causa no podemos resistir en tu presencia. ¿Sí? Y va a venir ahora una lista de los culpables. Dice así el 10:1. Mientras Esdras llorando y postrándose ante el templo de Dios oraba y hacía esta confesión,
Una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se había reunido en torno a él y lloraba copiosamente. Entonces Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Levántate, pues este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado. Ánimo y manos a la obra. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a lo dicho, y lo juraron. Luego Esdras se retiró delante del templo de Dios y se fue al aposento de Juan, hijo de Elishif, donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua, haciendo duelo a causa de la rebeldía de los deportados. Se pregonó un bando en Judá y Jerusalén diciendo que todos los deportados se reunieran en Jerusalén y que todo aquel que no viniera en el plazo de 3 días, según el consejo de los jefes y de los ancianos, vería consagrada al anatema toda su hacienda. Vería consagrada al anatema toda su hacienda, y él mismo excluido de la asamblea de los deportados. Todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron pues en Jerusalén en el plazo de 3 días. Casi la mayoría de los que regresaban de Persia eran de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, aparte de los levitas, la tribu de Leví. Era el día 20 del mes noveno. Todo el pueblo se congregó en la plaza del templo de Dios, temblando debido al caso y también porque llovía a cántaros. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo: habéis sido rebeldes al casaros con mujeres extranjeras, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues, dad gracias a Yahvé, Dios de nuestros padres, cumplid su voluntad y separaos de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: sí haremos como tú dices. Solo que el pueblo es numeroso y estamos a la intemperie. Además, no se trata de una cosa de un día o dos, porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea. Todos los que en nuestra ciudad se hayan casado con mujeres extranjeras vendrían a plazos fijados, acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto. Solo Jonatán, hijo de Ashel, y Jahzías, hijo de Tiebá, se opusieron a esto, apoyados por Mesulán y el levita Sabtai. Los deportados actuaron según lo convenido. El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a los cabezas de familia, según sus casas, todos ellos designados nominalmente. Las sesiones para examinar el caso se iniciaron el día 1 del 10º mes, y el día 1 del primer mes se había terminado ya con todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Se hizo una lista de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras. Fueron los siguientes: entre los hijos de Josué, hijo de Josá, y entre los hermanos, hay una lista de nombres. Entonces viene una lista de los culpables, los que habían estado casados y tenían hijos con mujeres extranjeras. Y entonces los separaron, se divorciaron de esas mujeres y separaron a sus hijos, porque eso violaba la ley. Bueno. Con eso acaba el libro de Esdras
Y empieza ahora el libro de Nehemías. La diferencia es que Esdras es escriba, sacerdote. En cambio, Nehemías es administrador. Cuando los dos se reúnen en Jerusalén es cuando empieza a despejar esto. Empieza a reconstruirse o a terminar la reconstrucción del templo. Empiezan a construir y terminar las murallas y vuelve a tener Jerusalén cierto esplendor que ya había perdido por las conquistas de los babilonios. Vamos a ver el libro de Nehemías. Aquí va a explicar quién es Nehemías, así como explicó quién era Esdras, ahora aquí va a explicar quién es Nehemías. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalía. En el mes de Kisliu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo, esto lo está escribiendo Nehemías, estando yo en la ciudad de Susa, que era la capital de Persia, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Yo les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén. Me respondieron, los restos del cautiverio que han quedado ahí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. Cuando hablan del resto, recuerden que no todos los judíos fueron deportados a Babilonia. Dejaron un pequeño resto, que normalmente eran los más pobres y eran los que se dedicaban a la agricultura. Todos los demás, los que tenían alguna profesión, algún arte y oficio, se los llevaron. Entonces está preguntando por esos, el resto, los que se han quedado ahí en la provincia. Entonces dice, me respondieron, los restos del cautiverio que se han quedado ahí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras me senté y rompí a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando, llorando ante el Dios del cielo. Dije así, Yahvé, Dios del cielo, tú el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Presta atención y abre tus ojos para escuchar la oración que yo, tu siervo, hago ahora en tu presencia, día y noche, a favor de tus siervos los israelitas, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Yo mismo y la casa de mis padres hemos pecado. Hemos obrado muy mal contigo porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú habías prescrito a Moisés tu siervo. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volviéndoos a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieran en los confines del cielo, yo los reuniré de ahí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran poder y tu fuerte mano. Señor, presta oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores que desean venerar tu nombre. Muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre, porque iba a hablar con el rey. Dice, era yo entonces copero del rey. Ya hemos visto que el copero o el copero mayor de los reyes era un hombre de muchas confianzas del rey, porque era el que le servía el vino y aparte lo probaba para evitar que lo fueran a envenenar, ¿verdad? Y se volvía en un consejero del rey, un amigo. En el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, siendo yo copero real, está hablando Nehemías, tomé vino y se le ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Me dijo el rey, ¿por qué ese semblante tan triste? ¿Tú enfermo no estás? ¿Acaso tienes alguna preocupación en tu interior? Yo quedé muy turbado y dije al rey, viva por siempre el rey.
¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Replicóme el rey: ¿qué deseas, pues? Invoqué al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y me dejó partir. Pero añadí al rey: si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores de Transeufratina, para que me faciliten el camino hasta Judá. Y asimismo una carta para Asaf, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa en la que tengo que instalarme. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Me dirigí pues a los gobernadores de Transeufratina y les entregué las cartas del rey. El rey me había proporcionado una escolta de oficiales del ejército y gente de a caballo. Al enterarse de ello, Sembalat, el joronita, y Tobías, el servidor amonita, le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y me quedé ahí 3 días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres, sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén. Y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado, saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey. Pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir todavía de noche por el torrente, inspeccionando la muralla, y volví a entrar por la puerta del valle. Así regresé a casa. Los consejeros no supieron dónde había ido yo, dónde había ido ni lo que había hecho. Hasta entonces no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. Entonces les dije: vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para no volver a ser objeto de escarnio. Les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo y les transmití también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y construyamos, y se afianzaron en su buen propósito. Al enterarse de ello, Sembalat, el joronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gusén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos menospreciaron diciendo: ¿qué hacéis? ¿Es que os habéis rebelado contra el rey? Yo le respondí: el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a vosotros, no tenéis parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Voluntarios, buscan gente voluntaria para ayudar en la reconstrucción. El sumo sacerdote Eliashib y sus colegas, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. La armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes. Continuaron hasta la torre de los 100 y la torre de Hananel. Al lado de ellos construyeron los de Jericó, y a su lado construyó Zacur, hijo de Imri. Y ahí está la lista de todos los que colaboraron y lo que hicieron. Está bien detallado qué hizo cada cual.
Sí, no lo vamos a repetir, por supuesto. Vamos a irnos al 4.1. Todas estas listas, está todo lo que hicieron. Viene aquí, pues hubo una reacción de los enemigos de los judíos, ¿sí? ¿Por qué hubo esa reacción? Pues porque sabemos que no querían ellos que se reconstruyeran sobre todo la muralla. Les daba miedo a los que no eran judíos que los judíos reconstruyeran la muralla, la ciudad de Jerusalén se hiciera una posición fuerte y ellos que quedaban fuera, pues no estarían protegidos y en cualquier momento los judíos podrían volverse en contra de su rey, el rey que en este caso era el rey de Persia. Cuando Sembalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas comenzaban a taparse, se enfurecieron mucho y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y sembrar la confusión en ella. No querían la muralla. Pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y noche. Judá decía, flaquean las fuerzas de los cargadores, hay demasiado escombro, nosotros no podemos reconstruir la muralla. O sea, se quejaban los judíos. Y nuestros enemigos, los que no eran judíos, decían, antes de que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos, los mataremos y pararemos la obra. Pero algunos judíos que vivían junto a ellos, que vivían fuera de la muralla de Jerusalén, vivieron advertirnos repetidas veces. Vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan. Aposté pues al pueblo en los puntos más bajos, detrás de la muralla, en los lugares descubiertos, y coloqué a la gente por familias, cada uno con su espada, sus lanzas y sus arcos. Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, no les temáis, acordaos del Señor grande y terrible, combatid por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras madres y vuestras casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde aquel día solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo, la otra mitad, provisto de lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenía detrás de toda la gente de Judá y construía la muralla. También los cargadores estaban armados, con una mano realizaban su trabajo y con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los constructores tenía ceñida a la cintura su espada mientras trabajaba. Había un hombre junto a mí dispuesto a hacer sonar el cuerno. Dije a los notables, a los consejeros y al resto de la gente, la obra es importante y extensa, y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Así que corred a reunirnos con nosotros al lugar donde oigáis el sonido del cuerno, y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así organizábamos el trabajo, desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Dije por entonces también al pueblo, todos pasarán la noche en Jerusalén con sus criados, y así haremos guardia de noche y trabajaremos de día. Pero ni yo ni mis hermanos, ni mis gentes, ni los hombres de guardia que me seguían, nos quitábamos la ropa, pues teníamos el arma al alcance de la mano. El capítulo 5, dificultades sociales. Hubo dificultades sociales en el tiempo de Nehemías. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano con qué comer y vivir. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esa penuria.
Otros decían, tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del rey. Y a pesar de que formamos una sola fraternidad con nuestros hermanos y de que nuestros hijos son como sus hijos, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Algunas de nuestras hijas son incluso deshonradas y no podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Yo me indigné sobremanera al oír su queja y sus palabras. Tomé la firme determinación de reprender a los notables y a los consejeros y les dije, menuda carga impone cada uno de vosotros a su hermano. Congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros se los compremos. Ellos callaron sin saber qué responder. Yo continué, no está bien lo que estáis haciendo. ¿No queréis vivir respetando a nuestro Dios para evitar los insultos de las naciones enemigas? También yo, mis hermanos y mi gente les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonemos estas deudas. Restituirles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonar la deuda del dinero, el trigo, del vino y del aceite que les habéis prestado. Respondieron ellos, se lo restituiremos y no volveremos a reclamarles nada. Haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían cumplir esta promesa. Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo, así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así sea sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió, amén. Resulta que por estar construyendo la muralla, pues no podían sembrar, y entonces estaban pues vamos a llamarle, pidiendo prestado para poder vivir. Y la gente que tenía dinero, pues les prestaba, pero luego se las cobraba y les quitaba inclusive hijos para venderlos como esclavos, ¿verdad? Dice que además desde el día en que el rey me nombró gobernador de este país, además desde el día en que el rey me nombró gobernador del país de Judá, desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron grababan al pueblo, les exigían pan y vino, además de 40 siclos de plata. Hasta sus servidores oprimían al pueblo, pero yo, por respeto a Dios, no hice nunca esto. Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla. Aunque no he adquirido campos, toda mi gente estaba también ahí colaborando en la tarea. A mi mesa se sentaban 150 entre jefes y consejeros, sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. Diariamente se aderezaban a expensas mías un toro, 6 carneros escogidos y aves, y cada 10 días se traía cantidad de odres de vino. A pesar de todo, jamás reclamé el pan del gobernador, porque un duro trabajo gravaba ya al pueblo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Bueno, aquí empiezan las intrigas de los enemigos hasta que lograron por fin terminar la muralla. Capítulo 6. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos nuestros se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que ya no quedaba en ella brecha alguna, aunque en aquel tiempo no estaban colocadas las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem mandaron a decirme, ven a entrevistarte con nosotros en Akefirim, en el valle de Ono, pero ellos tramaban hacerme mal.
Por eso les envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar. ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar donde vosotros? 4 veces me han enviado el mismo recado y otras tantas di la misma respuesta. Entonces Sanballat me mandó a decir por 5ª vez lo mismo, a través de un criado suyo que traía una carta abierta, en la que estaba escrito, se oye entre las naciones, y así lo afirma Gazmú, el rumor de que tú y los judíos estáis pensando sublevaros, que por ello, o que para ello reconstruyes la muralla. ¿Qué les decía? Estaban metiendo cizaña, que has designado profetas que proclamen en Jerusalén, refiriéndose a ti. Judá tiene rey. O sea, como que él estaba haciendo campaña para que lo nombraran rey de los judíos. Estos rumores van a llegar a oídos del rey, así que ven para que comentemos el asunto. Pero yo les mandé decir, no hay nada de lo que dices, son invenciones tuyas, porque lo que querían era atemorizarnos, pensando que desfallecerían nuestras manos y que no acabaríamos la obra. Pero por el contrario, yo me reafirmé más. Había ido yo a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Maetabel, que se encontraba detenido. Dijo él, démonos cita en el templo de Dios en el interior del santuario y cerremos las puertas del santuario, porque van a venir a matarte. Esa misma noche vienen a matarte. Pero yo respondí, ¿un hombre como yo va a huir? ¿Qué hombre que sea como yo entraría en el santuario para salvar su vida? No iré. Pues comprendí que él no había sido enviado por Dios, sino que había dicho esta profecía sobre mí, porque Tobías y Sanballat le habían comprado, y para que yo, llevado del miedo, lo hiciera y así pecase. O sea, no podía entrar él a la parte santísima del templo. Y tal acción me daría mala reputación y podrían burlarse de mí. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat por lo que han hecho. Y también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que trataron de asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 de Elul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor, cuando se enteraron todos sus enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. En aquellos mismos días se multiplicó la correspondencia entre los notables de Judá y Tobías, pues tenía en Judá muchos aliados por ser yerno de Zacanías, hijo de Araj, y por estar casado su hijo Juan con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Incluso llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia y le repartían mis palabras. Y Tobías mandaba cartas para intimidarme. Reconstruida la muralla, y una vez que se hubo fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar, y se cerrarán y se echarán las barras cuando todavía esté alto. Se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me inspiró Dios reunir a los notables y a los consejeros y al pueblo para hacer el registro genealógico. Hallé el registro genealógico de los que habían venido al principio
y encontré escrito en él: estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado y que volvieron a Jerusalén. Entonces empieza la lista, cada uno de las familias y de qué ciudad eran y cuántos eran. No los vamos a leer, son un montón. Así que la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar sus siervos y siervas, o sea, que eran 7.337, y los 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Y ahí está, estos son los que estaban ahí en ese momento, los que formaban. Y aquí hay el último capítulo que vamos a ver hoy, es el 8, que habla del nacimiento del judaísmo. Como les recordé en algunas ocasiones, siempre decíamos el pueblo de Israel. ¿Sí? A partir del regreso del destierro, empieza a hablarse ya del judaísmo por la tribu de Judá, que era la tribu principal que había regresado a Jerusalén. Dice así: llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras, ya el libro que habíamos leído anteriormente, que era el sacerdote y era escriba, conocía la ley. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Este libro, los estudiosos lo han analizado y resulta que es el Deuteronomio. Encontraron el Deuteronomio, ¿sí? Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de todos los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matitías, Semá, Anayás, una serie de nombres. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente. Y al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. ¿Sí? Dice aquí una serie de nombres que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía de pie. O sea, no solamente la leyeron, se las explicaron. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la escritura. Es importante, no solamente se trata de leer, sino de entender, hay que explicar. Entonces, Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todos los presentes: este día está consagrado a Yahvé nuestro Dios, no estáis tristes ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también: id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estés tristes, la alegría de Yahvé es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a la gente diciéndole: callad, este día es santo, no estés tristes. Y toda la gente se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día,
los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para comprender las palabras de la ley. Encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes, la fiesta de las cabañas. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén: salid al monte, traed ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos, para hacer cabañas conforme a lo escrito. La gente salió, trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, aquel que los introdujo en la tierra prometida, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día al último. Durante 7 días se celebró fiesta. El octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y espero que les esté interesando todo lo que está pasando ahora que ya regresaron, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, Juan Carlos, creo que tú quedaste solito. ¿Alguna pregunta? O alguien que los que la están viendo también en vivo tengan alguna pregunta, pues me dice por favor para contestársela. Vamos a ver aquí si hay alguna. A ver, hay unos comentarios, vamos a verlos. Dice... Dice Arturo Lara, ¿de dónde sale tanta gente considerada, de dónde sale tanta gente considerada pueblo de Israel? Pues ya habían pasado más de 100 años desde que salieron de Egipto. Se han mezclado con otras tribus. Bueno, mira, sí, efectivamente, no, habían pasado más de 100, muchísimo más de 100 años de que salieron de Egipto. Salieron de Egipto una gran cantidad y que se fue multiplicando con el paso del tiempo. El problema era que cuando vienen las invasiones, primero de los asirios, se los llevan y luego vienen los babilonios y se los llevan, queda un pequeño resto. Solamente algunos muy pobres y agricultores o que se dedicaban al campo, pero en escala muy pequeña. Entonces, eso se llama el resto de Israel. Los que quedaron ahí después de haber sido invadidos y de haber sido pues llevado a los diferentes pueblos, a Siria y Babilonia, cautivos, al cautiverio. Entonces, ¿de dónde sale tanta gente? Pues regresaron. Son los que estaban en Babilonia y que gracias al rey persa les dieron oportunidad y regresaron. Y así es como se volvió a repoblar. La parte norte, que es la parte de Israel, había un pueblo de samaritanos que no eran judíos, habían sido traídos de otras tierras y los habían puesto ahí para que habitaran ese territorio. Dice, Arturo Lara, veo que el lenguaje ya no es el mismo, dice el Dios de tus padres, no hacen referencia a Abraham, Isaac, etc. Pues sí, es que al decir, Yahvé se presenta ante Moisés y dice, yo soy el Dios de tus padres, y dice Abraham, Isaac, Jacob. Aquí ya nada más hablan del Dios de nuestros padres, que ya no solamente se está refiriendo a Abraham, a Moisés, a Abraham, a Isaac y Jacob, sino se están refiriendo a los padres de los pobladores actuales. Es el Dios del pueblo de Israel. Se habla del rescate del oro, plata y leyes, pero ¿qué pasó con el arca de la alianza? Bueno, el arca de la alianza se extravió, más bien la escondieron. Cuando veamos el libro de los Macabeos, ahí hay unos renglones que hablan de lo que pasó con el arca de la alianza. Básicamente, antes de que llegaran los invasores, la sacaron del templo y la escondieron. Nadie sabe dónde.
¿Cómo pueden confirmar que son parte del pueblo elegido? Porque veo que algunos no los creyeron. Bueno, ese es un pueblo escogido para que Dios ahí les diera su ley. ¿Sí? Ese es desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Pueblo escogido por Dios para que ellos sean su pueblo y Yahvé sea su Dios. Pero también les decimos pueblo escogido por Dios porque de ese pueblo salió Jesús, nuestro Salvador. ¿Sí? Muy interesante, muchas gracias. Saludos de Lulu Pérez. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tú no tienes algún comentario, Juan Carlos? ¿Alguna cosa para Nada, gracias. responder? Bueno, les Gracias. agradecemos a los que lo están viendo. No sé por qué se nos fueron ahí algunos. Yo creo que se cansaron. Se hizo Eh, tarde. ¿Se hizo tarde? No, pero son 8:20. Bueno, yo les agradezco a todos que se hayan conectado. El próximo lunes tendremos del Nuevo Testamento. Ahí estamos viendo las epístolas de Pablo y vamos a ver las últimas dos de Pablo, la de Tito y la de Filemón. Y nosotros vamos a dejar aquí en el capítulo 8 el libro de Nehemías. Después vienen otros libros y vamos a brincarlos, vamos a verlos de forma diferente para que siga el libro, para que siga la historia del pueblo judío. O sea, hay unos libros intermedios que los vamos a dejar para después y nos vamos a ir al libro de los Macabeos, que podríamos llamarle la continuación de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, los espero entonces el próximo lunes. Les deseo a todos paz y bien. Gracias por haberse Gracias. conectado.